Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de las 12 tablas para el derecho antiguo y moderno. Las 12 tablas es el código más antiguo de derecho romano escrito entre los años 451 y 450 a.C. Es un texto histórico que tenía internamente reglas para regular la convivencia de los ciudadanos romanos. En ellas se encuentra un distanciamiento entre las reglas religiosas como las jurídicas. Los plebeyos tenían una ventaja, así los patricios ya no podrían hacer lo que les placiera. Debido a este acontecimiento debían ajustarse a esta norma que manejaba su convivencia y sus comportamientos, basándose en los principios de la salvaguarda del patrimonio, la autoridad del pater familias como único titular de derecho y la fijación de castigos para las infracciones. La primera tabla se refiere a la citación a juicio, la segunda sobre los juicios y delitos, la tercera sobre los depósitos y deudas. Estas tres tablas contienen las normas de procedimiento judiciario, el germen de un derecho procesal que se traducía en orden al procedimiento civil, en el sistema de las acciones de la ley. La cuarta tabla nos habla sobre los derechos de la patria potestad y los conyugales, es decir, legisla sobre el derecho de la familia, los amplios poderes del pater familias, jefe del núcleo familiar. La ley obligaba al padre a matar a sus hijos deformes o monstruosos. La quinta habla sobre las herencias y tutelas, es decir, sobre el régimen sucesorio romano, sobre la base de la sucesión deferida por testamento o en su defecto por disposición de la ley. La sexta tabla habla sobre el dominio y la posesión. Crea la usucapio, que es la forma de adquisición del dominio por medio de la posesión continuada de las cosas, durante el plazo establecido por la ley. La séptima sobre los delitos públicos y privados. Aquí se estableció la ley talión, ojo por ojo, diente por diente. La octava sobre los derechos prediales. La novena sobre el derecho público, donde se introducen principios del derecho procesal y penal. La décima habla sobre el derecho sagrado. Destaca la disposición que prohíbe las suntuosidades funerarias. La onceava es el suplemento de las 5 primeras, la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. La 12ª era el suplemento de las 5 últimas tablas. En general encontramos que la existencia de una legislación escrita accesible y válida para todos favoreció la colaboración que regulaba a plebeyos y a patricios y contribuyó a reforzar las estructuras de la antigua Roma. Ahora bien, de acuerdo al derecho moderno, en nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente al país, la cual fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, los cuales son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. En relación a los derechos de las deudas en las 12 tablas, no pagar lo juzgado o no lo hiciera otro por el que quizás no tuviera una propiedad con que saldar la deuda. El acreedor en este caso podía tomar el dominio de la cosa, es decir, la persona o deudor que tuviera esta deuda sin pagar. En la actualidad, en México, tenemos el Código Civil, donde se establecen normas de derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objetivo regular las relaciones civiles de las personas físicas, jurídicas, privadas o públicas. En él se establecen las regulaciones sobre acreedores, deudores y todo lo relacionado con el pago, como la cesión de deudas, la subrogación, los efectos de las obligaciones, también sobre el ofrecimiento del pago y de la consignación y sobre el incumplimiento de las obligaciones. En relación a los delitos, por ejemplo, matar a alguien, la injuria, el falso testimonio, todo esto con sus respectivas sanciones estipuladas en las tablas, así como el que cometiera calumnia o difamara a otra persona, tenía sanciones económicas. Sin embargo, matar con dolo era reo de crimen. El que cometiera un falso testimonio era decapitado o muerto, o tenía la pena de muerte. Al que mataba a su padre le cortaban la cabeza y lo tiraban al mar. En la actualidad, las penas en nuestro país no son tan drásticas como en el derecho antiguo. Sin embargo, tenemos un código penal donde se estipulan diferentes sanciones frente a los comportamientos de los ciudadanos.
es un conjunto ordenado y sistematizado de las normas jurídicas, es decir, las leyes ordenadas de la legislación aplicable en materia penal. En conclusión, una de las mayores influencias del derecho romano es en el derecho procesal civil, porque básicamente fueron los creadores del sistema jurídico actual. Eso es todo. Gracias.